Ok, buenas noches. Gracias por estar aquí. Para quienes no me conocen, mi nombre es Vanessa de Sabla. Yo me dedico a la educación desde hace varios años y desde que comenzó la pandemia he estado dando webinars de distintos tipos. Y hoy tengo la dicha que me está acompañando Marco Rodríguez para hablarnos de este tema que es tan importante, sobre todo en esta época tan dura que estamos viviendo. ¿Mm? Entonces, no lo voy a presentar yo porque prefiero que se presente él y así nos cuenta un poco de lo mucho que hace en su trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, Marco. No, gracias a ti, Vanessa. Encantado de estar aquí. Hablando de estos temas tan importantes, y creo que una buena enseñanza que nos ha dejado todo esto de la pandemia, ¿no? Es que es muy importante la salud mental, ¿no? Saber cómo manejar un poco las emociones y todo lo relacionado a los aspectos psicosociales de una enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, yo soy psicólogo, tengo una especialidad en una maestría en psico-oncología y me dedico a los cuidados paliativos, es decir, que son cuidados especializados a personas que padecen una enfermedad crónico avanzada. Puede ser cáncer, insuficiencia renal o falla de algún órgano en general, así como algunas enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, demencias. Y pues mi trabajo está centrado tanto en el paciente como en la familia, desde que comienza este proceso de un diagnóstico de una enfermedad avanzada hasta el seguimiento en el duelo. Ujú. Así que bueno, esta noche creo que vamos a compartir un poquito alguna experiencia de ese trabajo de duelo para que ustedes pues tengan algún conocimiento, ¿verdad? Que sea de auténtico beneficio para todos los que están conectados, ¿no? Que nos están viendo y que este conocimiento no solamente sea como algo, como un acervo intelectual, más bien que sea un conocimiento que genere algún cambio cognitivo Ujú. eh, para ver de cierta manera qué nos sucede cuando perdemos a un ser querido. Ujú. ¿Cómo podemos hacer para afrontar o sobrellevar, más bien dicho, esta situación psicológica que nos sucede en una situación de pérdida? Ujú. ¿Verdad? Así que bueno, voy a... Marco, perdón que ¿Sí? interrumpa. Antes que siga, solo voy a hacer una petición, que las dudas que tengan, por favor anótenlas en el chat. No sé si todos logran ver abajo de su pantalla, hay una pantallita que dice chat, porque al final de la charla, Marco la va a contestar. Yo se las voy a leer o en el momento que él me vaya dando la pauta para hacerlo. Entonces, muchas gracias. Ok, Gracias, perfecto, Marco. perfecto, Vanessa. Entonces, les voy a compartir pantalla porque tengo ahí preparada una pequeña presentación, ¿verdad? Entonces, no sé si están viendo ya mi pantalla ahí, Vanessa. Veo, sí, la pantalla del celular, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá, Ahorita, ya. Ujú. no sé si logras ver ahí Sí, sí, ahora sí, la sí. presentación. Sí, sí, se ve Ah, bien. perfecto, Ujú. perfecto, perfecto. Bueno, vamos a comenzar un poquito. Em, Quiero que nos imaginemos tres jarras o tres jarrones de agua o para verter agua y que se imaginen que el primer jarrón tiene agujeros. ¿Qué va a suceder cuando querramos vertir agua ahí sobre ese jarrón? Obviamente el agua se va a escurrir, se va a salir, ¿no? El segundo jarrón no tiene agujeros, pero está sucio por dentro. Ujú. ¿Qué va a suceder cuando vertamos el agua ahí en ese jarrón? Pues se va a ensuciar, se va a estropear el agua, no ser de utilidad. Pero el tercer jarrón está limpio, no tiene agujeros,
y si vertemos el agua ahí, el agua va a estar en disposición para lo que pueda ser utilizada. No quiero que nuestra mente ahorita sea como ese tercer jarrón, que no tenga ninguna distracción, ¿verdad? Que no tenga alguna idea preconcebida de cómo se podría manejar una situación de duelo. Imaginemos que somos un jarrón, que nuestra mente es como un jarrón limpio, ¿verdad? Dispuesto a recibir algún conocimiento que pueda ser de utilidad para aplicarlo a nuestra vida. Y no solo aplicarlo como decía, como un ejercicio intelectual, sino que más bien que este genere algún cambio cognitivo que nos genere a la vez un cambio emocional de ver lo que nos sucede a nosotros cuando perdemos a un ser querido. Bien, quizás primero definir, obviamente, qué significa esa palabra, duelo. Pues el duelo es una reacción psicológica normal de tipo adaptativa, natural, que surge ante cualquier tipo de pérdida. Es decir, puede ser una pérdida material, un rol social, como un trabajo, por ejemplo, ¿verdad? O algún objeto material muy significativo, ¿no? Una casa, un carro, etcétera. Sin embargo, a que todos conocemos y nos referimos como duelo, como tal, ¿no? Es cuando perdemos a un ser querido. Suele ser más intenso, obviamente, porque tenemos un vínculo afectivo muy grande y significativo con esta persona que ha fallecido, ¿no? Entonces, esa palabra duelo puede equipararse también a dolor. Y de hecho, lo que sucede en nuestro cerebro, lo que sucede es que se activan algunas regiones de nuestro cerebro que se activan también cuando tenemos un dolor físico. Entonces, este dolor emocional, que se llama duelo, es tan real, es tan intenso como un dolor físico, ¿no? De hecho, mucha gente lo describe en esos términos, o a veces lo expresa como un dolor del alma. ¿Qué sucede en el duelo? ¿Qué sucede cuando perdemos a alguien, a un ser querido, a una persona importante, significativa para nuestras vidas? Pues obviamente hay una serie de sintomatología, ¿no? Que va a ser totalmente normal. Normal porque, como decíamos en la definición, es una reacción natural. Hay sentimientos de tristeza, obviamente, enfado, puede haber culpa, autorreproches, bloqueo, ansiedad, soledad, impotencia, anhelo, alivio también. Y algunas personas, fíjense que sienten a veces culpa porque me dicen, es extraño porque siento tranquilidad y siento alivio que mi ser querido haya fallecido. Entonces comienzan a veces a generar un poquito de culpa porque ellos quieren sentirse mal, ¿no? Quieren sentir tristeza, pero lo que sienten más es alivio. A veces sucede esto cuando el familiar ha venido en el proceso de una enfermedad, por ejemplo, muy larga y ha visto todos los tratamientos y todo lo que la persona ha sufrido en este contexto, ¿no? Y cuando fallece la persona siente como un alivio, ¿no? De que todo ha pasado ya. Entonces, a veces suele suceder, ¿no? Que algunas personas me dicen, siento una gran tranquilidad, no sé por qué. Con respecto a las sensaciones físicas, obviamente hay opresión en el pecho, dolor de garganta, hipersensibilidad al ruido, falta de aire, debilidad muscular, falta de energía en general, se queda en la boca, vacío en el estómago, o sensación de despersonalización. ¿Qué es esto? Por ejemplo, me describen algunos pacientes, fíjense que yo, después de que falleció mi papá, tomé el carro y no sé cómo llegué al hospital, no sé cómo llegué a donde estaba mi mamá, no sé cómo llegué donde estaba mi hermano. Es decir, hay una sensación de irrealidad hasta cierto punto. Algunas
algunas conductas también que pueden presentarse son soñar con el fallecido, que es muy frecuente. A veces también evitar algunos recuerdos u objetos relacionados con la persona que falleció. Atesorar objetos también que pertenecían a la persona fallecida. Llamar en voz alta, ¿no? Eh, También pueden haber pensamientos de incredulidad, lo que ha pasado, negación, confusión, preocupación, incluso breves y fugaces alucinaciones. Algunas personas me dicen, mire, siento que me estoy volviendo loco porque creo haber visto a mi papá, a mi hermano, que está fallecido. Creo haberlo escuchado, ¿no? O siento que está la presencia de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, cuando la persona ya está fallecida. Entonces, eso le inquieta mucho a los familiares, ¿no? Sin embargo, estas manifestaciones son normales. De hecho, a veces hasta tienen que suceder, ¿no? Para elaborar un adecuado proceso de duelo. Quizás, obviamente, inquieta mucho, ¿no? Que nosotros vayamos a tener una pequeña alucinación o que escuchemos la voz de nuestro ser querido. Pero hasta cierto punto esto va a ser normal. Lo que hay que vigilar es como la frecuencia, la intensidad de estos síntomas, lo que se prolongan en el tiempo para ver si realmente está pasando un problema mayor, ¿no? Sin embargo, en términos generales va a ser totalmente normal, incluso saludable sentirlo. El duelo es un proceso que evoluciona en etapas, ¿no? Las etapas del duelo no siguen necesariamente un orden específico. A veces se superponen y se muestran de diferentes formas según cada persona. Esto es muy importante. Y a veces sucede con los miembros de la familia. Em, Cada quien va a llevar un proceso distinto. Incluso dentro de un grupo familiar, cada quien va a llevar el duelo a su manera, ¿no? De acuerdo a sus recursos personales para hacerle frente al duelo, a la pérdida. Quizás algunos van a mostrar mayor malestar emocional, mayor intensidad de sufrimiento y otros lo van a hacer desde el recogimiento, desde el apoyo social, desde la introspección, ¿no? O incluso a veces desde conductas un poco desadaptativas, ¿no? Entonces hay que ser muy, muy prudente porque algunas personas, algunas familias, por ejemplo, me dicen, mira, es que mi mamá no ha llorado, entonces tiene que llorar porque yo me la he pasado muy mal. Entonces, como que quieren llevar, eh, o que algún miembro de la familia lleva el mismo ritmo que lleva algún otro miembro. Entonces, es de estar vigilantes en el hecho de que cada miembro de la familia experimenta y lleva el duelo de acuerdo a sus recursos personales. Este psicólogo que se llama Lindemann, que es un pionero en la investigación del proceso de duelo, menciona que hay eh, un estado de conmoción o incredulidad cuando esto sucede. Esto va a tener, eh, eso sucede muchas veces cuando la muerte ha sido a veces muy repentina, trágica, de manera violenta incluso. Tiene que ver mucho la forma o la manera o el contexto en el que se dio la muerte de la persona, ¿no? Por buena fortuna, ahora tenemos, en el caso de las enfermedades crónico avanzadas, tenemos lo que son los cuidados paliativos, que son, de hecho, los cuidados paliativos, en términos generales, son una intervención del duelo. ¿Por qué? Porque van con el objetivo de aliviar los sintomatología o el sufrimiento físico, emocional del paciente, de manera que le da tiempo a la familia, para que vaya adaptándose a esa situación del proceso y la evolución de la enfermedad. Hay una fase de duelo agudo también, ¿no? Donde se pueden manifestar todas estas sintomatologías que yo les describía en la diapositiva anterior, y puede durar algunos días, ¿no? Semanas, de manera que vayan evolucionando a una resolución.
¿no? Cada quien, digamos, va a llevar, como decía, el duelo de acuerdo a sus recursos. Y algo muy importante que hay que mencionar, el duelo no tendría por qué tener mayor intervención psicológica, eh, aunque así lo parezca. Lo interesante es observar qué es lo que busca la persona cuando va o asiste a terapia o de un psicólogo a abordar el tema del duelo. ¿Qué es lo que realmente busca el familiar, el doliente? Y una cosa que por lo menos en la intervención que yo hago es explicarles un poquito que el dolor es algo que vamos a sentir por mucho tiempo, ¿no? Y que lo que vamos quizás a aprender es a cómo sobrellevar ese dolor, cómo envolverlo, cómo ajustarlo a nuestra vida cotidiana, ¿no? De manera que podamos construir algo con ese dolor. Entonces, algunas personas buscan obviamente el alivio de ese dolor, pero em, es algo que es difícil en un primer momento, dejar de sentir dolor por la pérdida, por ejemplo, de un hijo, que de hecho la pérdida de un hijo siempre puede resultar en un duelo muy complicado de resolver. Pero bueno, luego hay una fase de resolución o una búsqueda de adaptación a la situación que va a ir de acuerdo, como decía, a nuestros recursos personales. Em, un duelo más o menos de un adulto estaría resolviendo más o menos de 6 meses a un año de acuerdo a la literatura. Sin embargo, puede ser que dure un poquito más, ¿no? De hecho, vamos a ver que hay distintos tipos de duelo. En los distintos tipos de duelo, hay un tipo de duelo que se llama anticipatorio. Y es cuando la persona, alguna persona padece una enfermedad crónica avanzada y el familiar está cuidándolo. Entonces empieza a sentir todo este malestar emocional por la inminente pérdida del paciente. Es un duelo que nos ayuda a prepararnos, ¿no?, para la pérdida y que puede ser muy adecuado para anticiparnos un poquito en las implicaciones de lo que significa la muerte o la pérdida de esa persona. Hay ciertos duelos que son un poco más retardados, inhibidos o negados. He tenido pacientes, por ejemplo, que me han comentado que eh, ha fallecido su ser querido y lo que han hecho es irse a otro país. Fíjense que a los 3 días yo me fui a Estados Unidos porque yo no quería sentir lo que sentía estando en la casa, estando en el mismo lugar, etcétera. Entonces, este duelo como que tarda un poquito más en resolverse, ¿no? Y los síntomas aparecen de manera tardía. Por otro lado, hay también un duelo crónico, es decir, un duelo que se extiende en el tiempo y que hay una sintomatología más o menos aguda, con altibajos, ¿no? Pero que se prolonga en el tiempo. O puede haber una sintomatología, digamos, leve, pero el duelo está ahí presente por mucho tiempo. A veces suele pasar con personas que han perdido a sus hijos. En el caso también del duelo complicado, es un duelo que le cuesta a la persona llegar a resolver, ¿no? Que se pueden presentar con episodios depresivos, episodios de trastornos adaptativos, con síntomas mixtos, ansiedad, depresión, etcétera. Entonces, em, podemos ver que hay distintas como manifestaciones en el proceso de la pérdida, ¿no? En el contexto de la pérdida de un ser querido. Entonces, que cada contexto va a brindar una reacción diferente, ¿verdad?, a la situación de pérdida. Antes de pasar a esto de las tareas de duelo, no sé si me siguen hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento?
Sí, aquí me han escrito una, Marco. La voy a Ajá, leer. A ver, dígame. ¿cómo sabe una persona que está viviendo un duelo que necesita apoyo psicológico para Ok, lidiar con eso? ok, muy bien. Es cuando el malestar emocional derivado de la pérdida es muy intenso y se está prolongando en el tiempo, Ujú, pero sobre todo, cuando este malestar emocional me está provocando un deterioro social, ujú, sociofamiliar, relacional y laboral. Por ujú, ejemplo, que por el dolor y por el malestar emocional no quiero ir a trabajar, no quiero hacer ninguna actividad en mi casa, ¿no? No quiero, eh, digamos, comer, hay una pérdida significativa de apetito, hay lo que se llama anedonia, es decir, ganas de no hacer nada. ujú. Entonces, cuando nosotros observemos ya este tipo de manifestaciones, entonces necesitamos ayuda de un terapeuta. No quiero decir que con un duelo normal no podamos recibir consejería, asesoría, orientación por una persona que conozca del tema. Sí Ujú. podemos hacerlo. De hecho, nos puede ayudar a elaborar de una manera más eficaz, de una manera más adaptativa, el proceso de duelo. Pero cuando vemos todas estas manifestaciones dentro de un deterioro social, familiar, personal, funcional, es porque necesitamos ayuda especializada, ¿no? Oh, ¿Alguna otra pregunta, Vanessa? sí, aquí preguntan, ¿el duelo complicado puede ser por duelos múltiples? Ujú. Sí, efectivamente, puede haber un historial de pérdidas cercanas, ¿no? Em, que tal vez hay una pérdida que se ha logrado resolver un poquito, que ha avanzado un poquito a la resolución, pero de repente viene otra pérdida y la persona o el paciente logra salir, digamos, o lo lleva, viene otra pérdida. Entonces, esto rebasa los recursos personales Ujú. eh, de, del familiar y genera obviamente un duelo complicado. Sí, efectivamente puede haber un duelo complicado que no encuentra solución porque hay un cúmulo de pérdidas, ¿no? Que se nos está haciendo difícil resolver, ¿no? Ujú, ujú. A Ok, ver, aquí hay dos más, bien. Marco, dos preguntas más. A ver, ok, Sí. ¿El duelo se ha podido sí, prolongar por causa de esta pandemia? ok. Sí, muy buena pregunta. Sí, obviamente lo hablábamos antes de comenzar, ¿no? Que la situación, el contexto ahora del COVID y la pandemia, el confinamiento, eh, nos ha venido a remover nuestros paradigmas, nos ha venido a remover nuestro, este, incluso a veces nuestro status quo, ¿no? O nuestro locus de control, es decir, nos ha venido a mover el piso Ujú, y tenemos que, digamos, adaptarnos a esa nueva realidad y obviamente el duelo puede ser un poco más difícil de llevar. ¿Por qué? Porque como hay restricciones de contacto social y un buen apoyo para el duelo es el contacto social, de hecho. ujú. Entonces, con todas estas restricciones, pues puede costar un poquito más salir del duelo. O efectivamente que sí, ¿no? Porque no podemos buscar mucho apoyo social, ¿no? Por todas estas medidas de bioseguridad. Ujú. Quizás vamos a ir ampliando, cuando yo mencione las tareas del duelo, vamos a ir ampliando esta situación, Vanessa. Sí, hago las otras dos preguntas ahorita, Marco. A ver. Sí, 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 Va, perfecto. entonces, ¿qué diferencia ha visto usted en un duelo normal, normal entre comillas, y un Sí, duelo en contexto de esta pandemia? sí. Quizás todo,
toda situación de crisis puede verse como una ventaja, puede verse como una ventaja, de acuerdo a la personalidad eh, de los familiares quienes han perdido a un ser querido. Porque puede ser que en un contexto normal, una persona que pierde un ser querido busque, por ejemplo, no sé, ciertos contactos sociales que no le son de nada de beneficio, ¿no? Que lo puedan llevar, por ejemplo, al consumo de sustancias, puede llevarlo al consumo de alcohol o hacer algunas conductas limítrofes o algunas conductas que sean del todo desadaptativas, ¿no? Sin embargo, en el contexto de la pandemia, eso se ha visto restringido, ¿no? Entonces, depende de muchos factores, tanto personales como del contexto social. Lo difícil, en términos generales, es el hecho que me dicen las personas, a dónde me reúno con un amigo? A dónde puedo distraerme? Porque hay restricciones, porque ahora no se confía en los lugares. Entonces, quizás empezar a retomar la vida cotidiana de manera normal es lo que está costando en el duelo, ¿no? Y obviamente el apoyo social. Pero, como le digo, todo puede verse, toda crisis puede verse con ciertas ventajas. Bien, no sé si hay otra pregunta Sí, más. una más. Dice, perder un trabajo, jubilarse, divorciarse, ¿también tiene esta tipificación de duelo como la que ha descrito o es diferente? Sí, muy buena pregunta. Sí, realmente es un duelo. Perder la separación, ¿verdad? Un divorcio, es un duelo. Ujú. Em, lo que sucede es que la intensidad cambia, ¿no? La intensidad de los síntomas pueden ser muy fuertes en, eh, en un contexto de pérdida, de muerte, porque este contexto de muerte puede ser, como decía, de manera violenta, puede ser un accidente, puede ser de manera repentina. Entonces puede generar una sintomatología mucho más intensa y mucho más difícil de manejar. Sin Ujú. embargo, no podemos menospreciar el dolor que siente una persona al separarse sentimentalmente de alguien, ¿no? De hecho, la separación y los divorcios genera un dolor emocional de los cónyuges, pues realmente es significativo, ¿no? Ujú, ujú. Entonces sí, es un duelo, es un duelo. Perder, por ejemplo, un miembro del cuerpo, perder un brazo, perder una pierna, es un duelo también. Perder la salud es un duelo. Ujú. Bien. Aquí hay una última, pero yo creo que nos la No va a sé, responder, ¿verdad? ok, Solo se la voy a leer para que sepa más o a menos. ver. Dice, cuando los duelos múltiples Ajá. en este momento, que son seguidos y no da tiempo de nada, ni de tomar conciencia de lo que ya pasó, y el entierro mismo no Ujú, permitió nada porque fue exageradamente rápido, ¿qué claro. debemos de hacer para superarlo? Muy buena pregunta y quizás va unida a esta parte de la presentación, ¿no? Que Ujú. son las tareas del duelo. Ok. Estas tareas y la voy a contestar con toda esta parte de las diapositivas. Em, Esas fueron propuestas por un psicólogo norteamericano que se llama William Borden, gran estudioso también del proceso de duelo y de pérdida. Él decía que nosotros tenemos que cumplir más o menos 4 tareas del duelo. Y algunas pueden parecer obvias, otras no tanto. Y uno es aceptar la realidad de la pérdida. Esa es la primera tarea, que aunque parezca obvia, a veces en términos prácticos no lo es, no es nada obvio. Luego, experimentar dolor emocional, eso es algo muy importante. Algunas personas le huyen al dolor emocional, tratan de evitarlo y eso en vez de
acelerar la resolución del duelo, la está cronificando, ¿no? Al alejarse del dolor. Número 3 es adaptarse al ambiente en que la persona ya no está. Eso también es muy importante. Como el ejemplo que daba de una persona un paciente que me comentó que después de perder a su papá se fue a Estados Unidos y ya no regresó nunca más a El Salvador, hasta que tuvo que venir por obligación. Entonces, eso al final, a la larga, solo desencadenó con años, muchos años después, ataques de pánico. Y número 4, la última tarea es invertir la energía emocional en otras personas, en otras relaciones, en otros vínculos afectivos significativos e importantes. Vamos a ir viendo poco a poco qué implica eso y cómo podemos contextualizarlo en esto del COVID y en esto de cómo hacer ahora con todas estas medidas, restricciones y escaso apoyo social que podríamos tener con esto de la pandemia. ¿Qué implica aceptar la realidad de la pérdida? De una función cognitiva o intelectual, digámoslo así. Primero es aceptar la muerte como algo definitivo, irreversible, porque muchas personas pueden llegar a pensar que la muerte en alguna medida puede ser reversible, no en términos físicos, sino que en términos, y con esto no quiero entrar en polémica, pero sucede, ¿no? A tener un pensamiento un poco mágico religioso, ¿no? Con esto del encuentro nuevamente con un ser querido tal cual como lo conocíamos. Y creo que la muerte nos puede ayudar a derribar algunos paradigmas de que nosotros somos más que algo físico, ¿ya? Que si vamos a tener un encuentro con nuestros seres queridos, no va a ser en términos materiales, no va a ser en términos de personalidad, va a ser en términos trascendentales que escapan a nuestra comprensión intelectual, ya cae en un contexto espiritual, ¿no? Entonces, desde la función cognitiva es aceptar la muerte realmente como algo definitivo e irreversible, al menos en términos físicos. Luego, aceptar la muerte como parte del ciclo vital, ¿no? Como condición humana de fragilidad. Es decir, si es la vida misma se da gracias a un movimiento, a una oscilación de todo cuanto existe, y dentro de esa oscilación está la muerte. Es decir, que la muerte no es morbosa y que todo lo trágico que podemos derivar de este proceso, el ser humano a veces pone estas etiquetas a la muerte, ¿ya? Cuando es algo realmente natural y es parte de la vida. De hecho, somos humanos y nuestra vida, nuestra condición humana es súper frágil. Un virus, una bacteria, una enfermedad, una caída, y fallecemos, ¿no? Morimos. Entonces, primero, aceptar la realidad de la pérdida implica saber que hay una nueva situación con respecto a la situación con la persona que hemos perdido. Desde la función emocional, aceptar la realidad de la pérdida significa no escapar del dolor, permitir sentir las sensaciones relacionadas al malestar emocional, ¿no? Algunas personas, como decía, huyen a sentir dolor, guardan las fotografías, pintan el cuarto donde estaba esa persona, lo cambian y tratan de no experimentar ningún tipo de malestar emocional. Y aceptar la realidad de la pérdida es incluso abrirse en torno a ese dolor y examinarlo, trabajarlo, explorar las emociones de manera adecuada. Incluso un psicólogo, un terapeuta puede ayudar a explorar
y trabajar un poquito el dolor. Entonces, en este contexto de aceptar la realidad de la pérdida, los ritos funerarios van a ser importantísimos. Es decir, todo lo que nosotros llamamos los ritos religiosos funerarios, la vela, el entierro, la misa, el culto, van a favorecer, a reestructurar desde la función cognitiva y emocional la realidad de la pérdida. Es decir, es adecuado hacer todos estos rituales. Es saludable y es lo más adecuado porque nos permean mentalmente para sentirnos que acomodamos nuestro dolor emocional en esos ritos funerarios. Eso es, digamos, lo que más se ha afectado en esta pandemia. ¿Cómo hacer los ritos funerarios? Y creo que ahí venía la pregunta, ¿no? Sí. Han habido entierros así que son de minutitos y que solo les permitieron estar 5 o 10 personas, que no pudo haber la vela, no pudo hacerse la vela, no pudo hacerse una misa, por lo menos de cuerpo presente, y con todo un protocolo a veces COVID, cuando quizás no era COVID lo que tenía la persona. Entonces, ¿qué demanda esto de nosotros? Pues obviamente demanda una actitud de introspección, de recogimiento individual con los que tengo más cerca y hacer eh, mis propios ritos funerarios personales y darle la importancia y el significado que tienen. Desde hacer, por ejemplo, una fanpage de Facebook de la persona en donde amigos y amistades puedan expresar el cariño, ¿no? A la persona. Podemos hacer un foro, ¿no? De internet, ¿no? Donde podamos, digamos, recibir también todas estas muestras de cariño. Podemos hacer algún video fotográfico o algún álbum de fotografías en donde nosotros tengamos esta oportunidad de hacer un ritual, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, una reunión virtual con los miembros de la familia, hacer una oración, hacer una misa, o invitar a un pastor, a una persona, a un capellán que dé unas palabras, y esto puede ayudar mucho. Yo estuve viendo a una familia que hizo una cosa muy bonita, hizo una reunión con los miembros centrales de su familia porque perdieron a la persona principal de la casa por COVID y hicieron un video. Se hizo un video de fotografías y el hijo mayor dio unas palabras y cada quien iba expresando sus sentimientos, ¿no? Y fue un momento muy emotivo, muy bonito y les ayudó mucho a aceptar esto de la realidad de la pérdida. Entonces, los ritos funerarios o cualquier actividad virtual que nos lleve a contextualizar esta realidad de la pérdida es adecuada y es bienvenida, ¿no? Bien, ¿qué significa experimentar dolor emocional o como la segunda tarea? Es trabajar el dolor, ¿no? Lo que sentimos. Yo de racista no tengo nada. Hola, hola. Perdón, Que ya lo apagué, Marco, perdón. Ok, perfecto. Bien, trabajar el dolor. Analizar y explorar qué es lo que causa realmente dolor. Yo sé que puede resultar muy obvio. Algunas personas obviamente dicen, yo siento dolor porque ya no tengo a esa persona físicamente. Pero tras esa expresión subyacen algunas emociones, sentimientos que pueden ser de miedo, miedo a la independencia, miedo a la emancipación, por ejemplo, miedo a tomar decisiones, y así una serie de sentimientos, emociones que pueden estar implicadas con el hecho de que esa persona ya no esté, y eso genera realmente
el dolor o está debajo del dolor, ¿no? O está en la base del dolor. Entonces, hay que explorar, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente está causando ese malestar emocional? Es válido llorar, expresar todos los sentimientos relacionados al dolor emocional. Para esto eh, podemos hacer cartas, ¿verdad? Podemos hacer, por ejemplo, como decía, un álbum de fotográfico. Podemos hacer un pequeño altar en la casa, un pequeño altar donde yo tenga, digamos, alguna fotografía significativa, algunas imágenes, si yo quiero, religiosas o espirituales, de acuerdo a mis creencias. Y, y expresar en ese altar, pues, tanto el dolor como la esperanza, ¿no? Que se tiene con este ser querido, de que ha podido trascender el contexto físico, ¿no? Como decía, desde el punto de vista espiritual, darle un significado también al dolor, es decir, que el dolor nos puede purificar, el dolor nos puede transformar e incluso hay algo que se llama crecimiento postraumático o resiliencia también. Es decir, que nosotros podemos crecer como personas a través del dolor. ¿Ya? El dolor es una condición humana. Es como que yo les diga que si se machucan el dedo con un martillo no les va a doler. Por supuesto que sí. Al perder un ser querido nos duele y no podemos juzgar este dolor diciéndole supéralo ya o trata de seguir adelante. No, realmente quizás desde el acompañamiento vamos a poder quizás cambiar el punto de vista de esta persona doliente, ¿no? Desde el acompañamiento del sufrimiento, ¿no? Y darle una coherencia a ese dolor, ¿no? Desde el punto de vista espiritual. Adaptarse al ambiente, esa es la tercera tarea, adaptarse al ambiente en la que la persona no está. Sería no escapar de los estímulos, los lugares, los objetos, los momentos, las fechas especiales, ¿no? De hecho, en los momentos o fechas especiales, hacer algo especial, ¿no? Hacer una reunión, ya sea virtual, ¿no? Dentro de ese contexto de pandemia, hacer una reunión virtual, eh, hacer una pequeña cena con los miembros más cercanos de la familia, hacer un brindis, un recordatorio, algo que, que nos ayude, digamos, a recolocar el recuerdo de esta persona de manera diferente, no solamente con el dolor, sino que de una manera más significativa, no solo desde el sufrimiento de la pérdida, sino que quién fue esta persona para nosotros y que estos lugares, estos objetos, estos momentos nos recuerdan lo bonito que fue estar cerca o estar compartiendo la vida con esta persona. Y poco a poco ir cambiando el ambiente de manera paulatina, ir tomando nuevos roles, haciendo nuevas relaciones. También es una forma de adaptarse también al ambiente de la que la persona ya no está. Abrirse a las nuevas experiencias. Esto puede ayudar a esta tercera tarea. Bien, quizá voy a pasar la otra porque esta es la otra, la final es invertir energía emocional en otras personas. Eso, como decía, también es buscar nuevas relaciones, invertir la energía emocional que nosotros tenemos, nuestro ser querido, en otras personas, ver hacia afuera quiénes son los que están ahora por mí y para mí. No solamente ver mi dolor, mi sufrimiento, sino que ver los que están alrededor mío y qué necesitan de mí y cómo yo puedo ayudarles a lidiar también con este proceso de duelo. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí antes de pasar a la tercera Sí, parte. aquí tengo ¿Sí? una, Marco. A Ajá. ver, ¿qué es lo que puede ayudar a una persona que ha enviudado a no sentirse culpable si pasado el tiempo tiene la oportunidad de rehacer su vida sentimental? Ok, ok. Sí, bueno,
así como de manera general, ¿no? Nosotros, los seres humanos, a veces tendemos a ser culposos, ¿no? Em, la verdad es que la culpa lo único que hace es paralizarnos, no adaptarnos y obviamente hacernos sentir mal. La culpa paraliza, em, y no es nada productiva, ¿no? Sería de examinar realmente qué es lo que el contexto en donde esta persona quiere retomar su vida nuevamente, ¿no? En qué contexto se da y por qué realmente sentir culpa si, como decíamos, si acaso nosotros nos vamos a volver a reencontrar con nuestros seres queridos, no va a ser en estos términos físicos, ¿ya? Sino que va a ser en términos mucho más trascendentales, mucho más significativos, va a ser en términos espirituales, ¿no? Y nosotros trascendemos, nuestra alma, nuestra conciencia, o como queramos llamarlo, trasciende todo condicionamiento físico, trasciende un nombre, trasciende un lugar, un contexto, ¿no? Y eso es mucho más hermoso que pensar que me voy a encontrar con un nombre en particular, con un cuerpo en particular, con un rol en particular. Habría que examinar muy bien, Vanessa, el contexto en donde esta persona vuelve a retomar su vida en términos sentimentales y, y explicarle un poquito, pasar de la culpabilidad a ver la realidad de una manera no tan distorsionada, ¿no? Porque la culpa a veces nos hace distorsionar la realidad. Bien, Perfecto. así en términos Gracias. generales, eso es lo que puedo decir, ¿no? Buenísimo, gracias. Ujú. No sé si hay alguna otra pregunta. Ahorita no, por el momento Ok, no. ok. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña práctica para los que quieran realizarla sobre estas 4 tareas del duelo. Vamos a hacer una pequeña guía de meditación para el soltar y para reflexionar sobre las 4 tareas del duelo, que son aceptar la realidad de la pérdida, experimentar dolor emocional, adaptarse al ambiente en el que la persona ya no está e invertir energía emocional en otras personas, relaciones, etcétera. Entonces, para esto les pido eh, tomar una posición cómoda, hacer una pausa, nuestro cotidiano vivir, ser autocompasivos y darnos esta oportunidad para hacer esta pequeña práctica. Tenemos que poner toda nuestra disposición y hacer un hábil esfuerzo por seguir las instrucciones que yo les voy a ir dando. ¿Qué podemos hacer? Ponernos en una posición cómoda y lo que vamos a hacer es bajar nuestra vista, nuestra mirada, de manera que tal vez los ojos no estén del todo cerrados, sino que más bien entreabiertos. Y lo que vamos a hacer es hacer un breve escaneo de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, comenzando por el entrecejo o la frente, observando si hay tensión o ansiedad, lúcida y conscientemente. Liberamos esa zona del cuerpo, pasando por los globos oculares, la nariz, las mejillas, la mandíbula, observando si hay tensión o presión y lúcida y conscientemente relajando esa parte del cuerpo de la que vamos siendo conscientes. Asimismo también observar nuestra garganta, darle un descanso. Observamos nuestros hombros, observamos si están tensos, lúcida y conscientemente los relajamos si notamos tensión o ansiedad. Asimismo, también observamos nuestros órganos internos en la medida de nuestras posibilidades. Observamos nuestros pulmones, los sentimos ahí, somos conscientes de que tenemos pulmones y que se llenan de aire.
En la medida de nuestras posibilidades también observamos nuestro corazón, sentimos el corazón y en la medida de nuestras posibilidades lo relajamos. Relajamos también todos nuestros órganos internos en la medida de nuestras posibilidades. Ahora somos conscientes de que están ahí. Así pasamos por nuestras piernas, rodillas, pies y plantas de los pies. Y una vez hecho esto, tenemos la mente un poquito más sosegada, hacemos la primera reflexión sobre aceptar la realidad de la pérdida. Reflexionamos sobre la muerte y la impermanencia, cómo nada ni nadie dura para siempre, cómo todo está cambiando instante a instante, momento a momento. Nuestra respiración, nuestros pensamientos, nuestras emociones aparecen y desaparecen en un ciclo sin fin. Observamos cómo nuestros pensamientos surgen, aparecen y desaparecen nuevamente. Y no nos aferramos a eso. Observamos cómo nuestro cuerpo cambia con el paso del tiempo. Observamos cómo las condiciones externas a nosotros cambian con el paso del tiempo. Observamos también nuestra propia muerte. De lo único que podemos estar seguros en la vida es el hecho irrefutable de que vamos a morir un día. Y tenemos que pensar, no de manera morbosa, sino aprovechar esta oportunidad, esta plataforma humana para poder ayudar a los demás. Que la vida realmente es un instante. Como segundo punto, reflexionamos sobre el dolor. Imaginamos que nuestro dolor por la pérdida de un ser querido es algo sólido, que lo podemos sentir en alguna parte del cuerpo. Y a través de la respiración vamos alejando este dolor concreto y físico, lo vamos alejando de nuestro cuerpo. Con cada inhalación y exhalación, ese objeto físico pesado que es nuestro propio dolor, lo alejamos, pero lo observamos con gentileza. Lo observamos con amabilidad. Observamos cómo este dolor nos ha transformado en mejores personas, cómo hemos aprendido a través de este dolor y le damos gracias a este dolor. Porque sin esta sensación física no seríamos las personas que somos ahora. Incluso personas que podemos ser más compasivas, más sensibles, más comprensivas con los demás, con el sufrimiento de los demás. Ahora, con cada respiración, observamos cómo este dolor se vuelve a acercar a nosotros y se posa nuevamente donde estaban, en nuestro cuerpo. E imaginamos que abrazamos este dolor. Como tercer punto, reflexionamos sobre adaptarnos al ambiente en el que la persona ya no está. Y observamos la flexibilidad y la gran capacidad que tenemos, que es nuestra mente. Tenemos la mejor herramienta para afrontar una situación, estímulos, momentos, instantes, contextos.
Tenemos una mente funcional, donde podemos controlar a la medida de nuestra posibilidad nuestros pensamientos. Podemos generar cambios cognitivos con esta pequeña charla del día de hoy. Tenemos un acervo que no solamente es un conocimiento puramente intelectual, sino que permea hasta nuestras emociones y las transforma. Asimismo también, y como cuarto punto, observamos nuestra propia capacidad para amar a los demás, a los que están alrededor de nosotros, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras parejas, que también necesitan de nosotros. Y somos compasivos con ellos. Y podemos darle lo más importante, tiempo, una sonrisa, compartir experiencias, conocimientos, nuestra fe, nuestra espiritualidad. Y vemos hacia los demás como la única manera de ser felices es haciendo felices a los demás. Y es así, con una respiración profunda y larga, que vamos abriendo un poquito más nuestros ojos y volvemos al aquí y el ahora, después de esta pequeña reflexión. Muy bien, muy bien. Voy a cerrar esta pequeña charla con este comentario que es de un gran maestro budista que no recuerdo el nombre, no quiero darles un dato erróneo, pero dice más o menos así: por favor, no construyáis una estupa. Para mí, una estupa es como un símbolo hecho de barro. Por favor, no pongáis cenizas en una urna, no me encerréis, no limitéis quién soy. Sé que será difícil para alguno de vosotros. Sin embargo, si construís una estupa, aseguraos de poner un epitafio que diga: no estoy aquí. Además, podéis poner otro epitafio que declare: no estoy afuera tampoco. Y un tercero que afirme: si estoy en algún sitio, es en vuestra respiración consciente y en nuestros pasos apacibles. Bien. Qué belleza, Marco. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Gracias, Vanessa. Ahorita, ahorita no hay preguntas, pero Okay. entonces, voy a poner en galería para, por si alguien quiere encender la cámara o abrir micrófono para que haga directamente la pregunta, ¿no? Sí. Lisette, Lisette quiere preguntar algo. Buenas noches. Buenas Yo noches. hice la pregunta respecto a las pérdidas múltiples. Hace 3 meses mis padres murieron, los dos de COVID. Okay. Fue algo bien tremendo porque perderlos implicó, primero perdimos a mi madre y 15 días después a mi padre. Entonces una pérdida quedó sobre la otra. Claro. No hubo mucho tiempo de tomar realidad de lo que estaba pasando, porque en primer lugar el entierro fue denigrante, es la palabra de usar. Ellos estaban aquí en el San Salvador, pero los trasladaron a San Miguel. Hubo que irlos a traer a San Miguel. Fue toda una odisea para poder traerlos a enterrar aquí, peleando para que no lo fueran a enterrar en una fosa común allá. O sea, hubieron muchas cosas de por medio. Y posterior a eso, entre la muerte de mi mamá y mi papá, caímos enfermos mi hermana, mis hijos y yo de COVID. Mi hermana le dio fuerte, pero a nosotros nos dio más débil, a mis hijos y a mí. Y gracias a Dios lo pudimos superar, pero en medio de todo este relajo, mi papá estaba componiéndose. Teníamos expectativas que esa semana que murió iba a salir. Ya nos habían dicho que nos preparáramos.
Y de la noche a la mañana mi papá murió. Enfrentar en primer lugar que ninguno estuvimos cerca de mis papás, sentimos culpa por, hasta cierto punto, por haberlos abandonado en un hospital al que ni siquiera podíamos tener acceso, ni siquiera información, porque hasta el día de hoy el Seguro Social no nos ha informado de mis padres que han muerto. Ok. Nos enteramos por medio de amigos, de familiares que estaban encima tratando de investigar y nos enterábamos de algunas cosas, nos decían, está estable. Y de repente mi mamá murió y pasó día y medio muerta y nosotros no lo sabíamos. Y después mi papá murió y pasó un día muerto y no lo sabíamos. Lo que hicimos en el momento no dio tiempo de pensar nada. Yo creo que más bien esto para la gente que pueda estar pasando esto, porque todavía estamos en pandemia, es como una enseñanza de lo que se puede hacer, porque esta charla, si lo hubiéramos tenido antes, creo que hubiera sido una herramienta mejor para nosotros. Posterior a eso, después de que nos levantamos de la enfermedad, muere mi papá, igual, solo que el entierro de mi papá igual fue 15 minutos en una bolsa, como fue mi mamá. Yo a veces me preguntaba, ¿será mi mamá o no será mi mamá la que murió? ¿Será mi papá o no será mi papá? No nos devolvieron nada de ellos, no sabíamos si eran ellos. Y como ser humano, uno en su mente empieza a elucubrar todo esto. Yo al principio decía, no es cierto, esto no, ya van a venir. Ellos vivían en Guatemala y tenían 5 meses de haber venido a residir a El Salvador. Entonces yo decía, ya van a venir de Guatemala. No, no es cierto, esto no pasó. Y yo soy psicólogo, entonces no podía entender, no tenía las herramientas para hacerlas. Una persona, un psicólogo nos recomendó a nosotros, porque 2 de mis hermanos están en Estados Unidos, ellos están peor porque más lejos todavía, y 2 de nosotras estamos acá en El Salvador. Y hemos iniciado unas reuniones virtuales, ya casi al mes y medio de mi mamá y mi papá haber muerto, en el que empezamos llorando, o sea, una reunión pero de desahogo, lo que Claro. quería, tratar de mi papá, porque a mí me quedaron, mi papá, yo vivía con mis papás en ese momento, ellos vinieron a vivir conmigo, y yo me quedé con las pertenencias de mi papá y mi mamá, y es duro levantarse todos los días, abrir los ojos y estar todas las cosas alrededor de mí, porque yo me había deshecho de todas mis cosas y solo me quedé con la de mis papás. Entonces, ahora esas reuniones nos han ayudado mucho y nada menos nos reunimos todos los sábados en una hora en que podemos platicar, que los hijos están dormidos porque hay niños chiquitos y adultos como los míos que son grandes. Entonces estamos solo nosotros 4 hablando de lo que está pasando y nada menos este sábado concluimos que todos nosotros hemos superado el dolor, hemos superado la situación, ya no tenemos esa culpa. Y entonces ahora nos cabe la duda, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Porque para el Día de los Muertos nosotros no teníamos a quien enflorar. Nunca tuvimos a nadie a quien enflorar. Mis abuelos, mi mamá se encargaba y no nos acostumbró a eso. Entonces yo tuve que ir a enflorar a mi mamá. Ellos están en Montelena y lo más duro es que como son recientes, y con las lluvias que hubo se había levantado la grama, entonces toda la lápida de mis papás estaba llena de tierra y estaban componiendo en ese momento. Y cuando yo llegué me solté a llorar y no paré de llorar, solo tuve 15 minutos para estar porque me dijeron que estaban reparando. Y me dije yo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué tenemos que hacer? Ya lo superamos, ya aceptamos que ellos se fueron. Como cristianos sabemos que están en un mejor lugar y esperamos algún día reunirnos con ellos. La culpa de haberlos dejado en el hospital, no haberlos acompañado en sus últimos momentos, porque eso es quizás lo que en este momento puede dañar más, además del hecho de enterrarlos, ¿no? Sí. Y en la forma que se entierran. Sí. Y ahora
Eso platicábamos este sábado. Ahora, ¿qué hacemos? Porque debe haber una continuidad entre que ya lo hemos superado aparentemente, pero van a surgir conatos en todo este tiempo de dolor. Yo hay veces me levanto todavía llorando, pensando en mis papás, que los necesito. Y luego Claro, mis hermanos. ¿Qué hacemos entonces? O sea, quizás ya aceptamos, ya pasamos esas 4 etapas, pero ¿y ahora qué? sí. Bueno, la verdad es que solo una pregunta, Lizeth. ¿Cuál fue la intención? Y quiero que me entienda la pregunta de la mejor manera posible. ¿Cuál era la intención de llevar a sus papás al hospital? ¿Cuál era la intención? Nosotros los estuvimos cuidando. Comenzó primero mi hermana cuando surgió, primero con mi papá. Ellos estaban en la casa de playa de mi hermana y allá surgió el problema. O sea, ellos estaban sanos aparentemente y no habían salido de la casa, más que contacto con nosotros, excepto 2 idas, una a la ferretería y una al banco de mi papá, que aparentemente ahí fue el contagio. Entonces, mi hermana pasó los primeros días en la playa cuidándolos ella sola, pero ya le hicieron una placa torácica porque en ese momento no había el examen de COVID ampliamente como ahora. Entonces le hicieron una placa torácica y un TAC y a mi papá le salió neumonía por COVID, sospecha, porque así lo ponían en ese momento. Mi mamá tenía como bronquitis, pero no tenía sospecha de COVID. Entonces, los estuvimos en la casa, el doctor los estuvo tratando en la casa con oxígeno, estaban oxigenando, estábamos midiendo la oxigenación y mi papá llegó a 87. Entonces, el doctor nos dijo, hay que internarlo. Y en ese momento, fue junio, los hospitales estaban saturados y Sí, no había hospital privado. Entonces sí, lo llevamos al seguro porque mi papá estaba asegurado. Y cuando mi mamá cayó 15 días después, tampoco había habitación ni cupo en los hospitales privados, ya era sí, julio, y hubo que llevarla al Seguro Social en el mismo lugar. Ahora, en el MQ, que estaban los 2 internados, mi papá estaba en un lugar que se llamaba Gripario, porque mi papá estaba mejor. sí, Pero mi mamá llegó saturando 84 y ella fue a un lugar que se llama Distress, en el que sí no nos dejaban para nada. Mi papá, cuando llegamos a dejar a mi mamá, pudimos verlo. sí, A los, sí, a los 2 días los trasladaron a San Miguel porque nos explicaron que ese era el hospital de COVID del Seguro Social que estaba mejor, en mejores condiciones y más avanzado y dedicado únicamente a COVID. Por, sí, sí. por eso fue que perdimos el contacto nosotros en San Salvador y ellos en San Miguel. Eso quizás fue Sí, lo más duro. sí, hacía la pregunta porque obviamente lo que ustedes buscaban con llevarlos al hospital era un beneficio para ellos, es decir, Ayudarlos, básicamente. ayudarlos, Recuerdo que mi hermana ayudarlos, me dijo, ya hice ayudarlos, todo lo que podía, ya no ayudarlos. sé qué más hacer, ya sale fuera de mi conocimiento. Por eso, en ese sentido, puede ayudar, digamos, dándole un significado distinto para no sentir tanta culpa, ¿no? Que por qué fallecieron, digamos, lejos de ustedes, porque ustedes buscaban lo mejor para ellos. Eh, Todo lo contrario, pensar que los llevaron ahí por abandonarlos, una cosa por el estilo, ¿no? Sino que más bien por ayudarlos, por realmente sacarlos adelante, ¿no? Eso es lo que puede ayudar un poquito, ¿no? A buscar otro significado y no sentirse tan culpable por eso. Bueno, por cuestiones del tiempo, no sé, alguien estaba levantando la mano ahí. Sí, Hola, buenas. Pues mi aporte básicamente sería 2 puntos bien breves. Ujú, Primero, pues creo que lamentablemente en la actualidad estamos
viviendo en una sociedad que busca muchas veces a toda costa evitar el dolor y el sufrimiento. Y creo Sí, que esto ha resultado en gran medida contraproducente, ¿verdad? Porque no permite muchas veces que experimentemos el dolor, que es parte de la condición humana, como tú bien lo decías, y al final tampoco nos permite muchas veces hacer esa pequeña reflexión de que en medio del dolor eh, hay una transformación, ¿verdad? Cognitiva, emocional. claro. Entonces, en este punto, por esto yo consideraría que sí es muy importante este tema, ¿verdad? El tema de cómo la sociedad, no solo yo, porque al final, pues yo estoy influida por todo un entorno, ¿verdad? Entonces, cómo este tema muchas veces influye para muchas veces no tomar conciencia de que este hecho natural de la muerte es un hecho parte de la vida. O sea, perdón, es una etapa más del proceso de la vida, así como Del ciclo vital, cuando, del cuando ciclo un, vital. exacto, así como cuando estudiamos psicología del desarrollo y vemos las diferentes etapas. O sea, al final la muerte es parte, pero decirlo es fácil. Pero cuando se experimenta la Claro, pérdida claro, difícil. de un ser, ahí viene el golpe, ¿verdad? Pero Claro, creo que aquí el punto sería eso, ¿verdad? Importante muchas veces también abordar el tema de cómo muchas veces evitamos el dolor, el sufrimiento y cómo esta en realidad debe de ser un aliado nuestro, porque así como experimentamos pérdidas emocionales con una muerte, profesionales, en relaciones claro. de pareja, Sí. que el dolor Fun- puede de charlas también son muy importantes porque permiten sensibilizar al público en este tipo de temas, haciendo mayor conciencia, quitando muchas veces el miedo a hablar sobre la muerte y el simple hecho de socializarlo y hablarlo ya permite Sí, que la persona vaya cognitivamente, pues obviamente asimilando mejor lo que es el proceso y una pérdida. O sea, al final todo esto lo prepara. Entonces, felicitarte por este tipo gracias. de, pues, de espacios que se han dado para poder socializar el tema y quizás también ese otro punto, ¿verdad? Verlo desde el punto de vista social, ¿verdad? Como muchas Claro, veces la sociedad no nos prepara para este tipo de pérdidas. Eso claro. sería todo. Gracias. Gracias, gracias Michelle, excelente, excelente. Yo estoy participando en un trabajo de investigación con un hospital de Argentina sobre la muerte, el proceso de duelo en medio de la pandemia. Entonces, no sé, Vanessa, si alguna persona de las que está aquí ha perdido, ya sea por COVID o por cualquier otra situación, a un ser querido en este contexto. Puedes pasarle mi contacto para ver si puede participar en ese trabajo de investigación. Yo lo agradecería mucho. Creo que va a ser de mucho beneficio para lo que se está intentando hacer, que es construir nuevos recursos teóricos respecto a esta situación del COVID y la pandemia. Marco, ¿y no tenés el link para ponerlo aquí en el chat y que lo guarden? No. No lo tengo ahorita. Y si no, ¿qué contacto puedo poner? Lo que puedo hacer, puedo mandar un correo mañana a todas las personas que se inscribieron a la charla. Eso sí puedo hacer y entonces me pasas el link, ¿sí? Sí, correcto. Ahí voy a pasar como toda la información, si quieren participar, si han perdido un ser querido en ese contexto. Eh, Más o menos a partir, nosotros estamos evaluando a las personas que perdieron un ser querido a partir del 20 de marzo de este año, a la fecha, Ok, ¿verdad? ok. Entonces, ¿verdad? Creo que va a ser un aporte valioso y vamos a tener una muestra un poquito más grande
para poder apoyar, ¿no?, a ese trabajo de investigación bastante amplio que se está haciendo en toda Latinoamérica. Buenísimo, buenísimo, Marco. Y Yo qué mando bueno. ese correo. Ujú. Ok, Sí. ok. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, una cosa más. Había una pregunta, internet me sacó por un ratito, pero la última pregunta que vi, porque de cierta parte para atrás se borró el chat, es de que cómo ayudar Sí. a un adolescente cuyo papá murió hace poco por COVID y a la mamá le han diagnosticado una enfermedad terminal. Bueno, la verdad que con esa poca información es un poco difícil, ¿no? Realmente hay que conocer al chico, al muchacho, eh, examinar un poco el contexto en el que sucedieron las cosas, ¿no? Y qué tanta apoyo y qué tan activo está él en participando de los cuidados de su mamá, de los tratamientos, ¿no? Si es hijo único, si es el mayor de los hermanos o si es el menor. Entonces, habría que evaluar todo eso. Realmente con los adolescentes y los niños, primero hay que educarlos mucho sobre las enfermedades crónico avanzadas y cómo es todo ese proceso. Hay que explicarles mucho, una y otra vez. Si es posible que esa explicación la dé un miembro de la familia cercano, donde hay un vínculo emocional mucho más grande, porque a veces me ha pasado que alguna familia, mire, me dice, explíquele a ellos que su mamá se va a morir. Entonces viene el psicólogo, aparece y les da esta noticia a los muchachos y los muchachos quedan odiando al psicólogo que llegó a darles una noticia así, cuando realmente ese trabajo es del familiar, porque, está evidenciado casi como hecho científico que los niños y los adolescentes quieren conocer la información por más dolorosa que sea, quieren conocerla y quieren saber y quieren participar de esa información. Entonces, ¿quién la tiene que dar? Obviamente si son menores de edad, son adolescentes, tiene que darla el familiar más cercano, el responsable de él, el responsable de él. No tiene que darle a una persona ajena. Tal vez puede participar en un momento que el médico esté explicando, ¿no? Pero quien lleva las noticias y quien está explicando todo ese proceso es el familiar. Tiene que hacer mucha contención y explicarlo a la edad y a la medida de los adolescentes o de los niños. Así que bueno. Marco, aquí están preguntando y es una sugerencia que convendría mucho tener reuniones virtuales entre personas que hemos perdido parientes durante esta pandemia. Serviría como una terapia. ¿Tú conoces Sí, algún grupo o algo que esto lo esté haciendo en la no, actualidad? no, pero con este trabajo de investigación, yo recibo el correo electrónico de esa persona y estaba pues en disposición de cuando tuviéramos una muestra un poquito más grande, mandar esta propuesta a estos correos Buenísimo. electrónicos que quiere unirse a estos grupos de apoyo virtual, ¿no? Ujú, Entonces, gracias por reafirmarme esta idea. ujú, buenísimo. Creo que va a ser de muchísimo beneficio. No sé si hay algún comentario más. No, solo agradecimientos, Marco. Muchos agradecimientos por la charla, que lo Ok, necesitaban mucho, que ha sido un desahogo y agradeciéndote y felicitándote. Y yo también te quiero agradecer muchísimo por la generosidad de gracias. compartir este tiempo y gracias a todas las personas que nos acompañaron No, hoy. a ti, no, a ti, Vanessa, y ojalá podamos tener más charlas, Sí, ¿verdad? feliz de la vida. Bueno, buenas Ok, noches, que descansen. buenas noches, Vanessa. Cuídate mucho. Gracias. Chao, chao. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.